Y empiezo igual nuevamente a agradecerle a quienes se nos han ido sumando. Como ustedes quizás ya han podido haber escuchado, hemos estado conversando y un poquito con Eduardo, que es nuestro invitado la noche de hoy. Comentar o en principio agradecerte, Eduardo, por la disposición de poder llevar esta charla, este conversatorio. Comentarles un poco de Eduardo para aquellos que no conocen a Eduardo. Eduardo, pues, es un apasionado, como han podido haber escuchado, profesional de comercio exterior. Cuenta con más de 21 años de experiencia en el sector. Actualmente, como bien lo pueden ver en su imagen de perfil, actualmente se desempeña como LCL Operations Manager en ECU Worldwide Perú. Ha liderado importantes operaciones en el ámbito del MBOCC. También Eduardo pues ha sido presidente y fundador de la AXI Perú, Asociación de Agentes de Carga y Consolidadores Internacionales del Perú, entre el año 2014 y 2022. Igual ahí más adelante Eduardo podrá comentarnos un poquito más sobre él. Él ha impulsado, gracias a esta asociación, ha impulsado el crecimiento y profesionalización del sector, más allá de que la AXI actualmente cuenta más o menos con más de 100 asociados, si es que no me equivoco. Eh, ¿Qué más puedo decir sobre Eduardo? Pues él es magíster en Supply Chain Management por la ESAN y pues de hecho cuenta con una sólida experiencia en procesos logísticos, en depósitos temporales, puertos, aeropuertos y la aduana o la SUNAT. Hablando un poquito más sobre la persona, ¿quién es Eduardo? Pues Eduardo vive o vivió en San Martín de Porres. Él es un orgulloso hincha apasionado del equipo universitario de deportes. Te dije, Eduardo, iba a dar información un poquito más personalizada. Pues es un hijo ejemplar desde que lo conozco, al menos virtualmente o en la virtualidad. Su madre, Carmen Puyén, o cariñosamente conocida como Melita, es su inspiración. Y pues Eduardo disfruta mucho, de acuerdo a lo que puedo ver, disfruta mucho compartiendo los anécdotas, paseos y conversaciones que vive con su mami Melita. Aparte de Melita, que es su mami, pues puedo comentar que es padre de Camila y Diego, quienes son su mayor orgullo y de hecho nuestro querido Eduardo siempre plasma estas experiencias agradables que tiene con su familia. ¿Qué más puedo decir? Él dirige o tiene, mejor dicho, un blog que se llama El Camino de Eduardo, donde plasma historias y anécdotas de su vida y que definitivamente al recordarlas y escribirlas le permiten volver a recorrer ese camino, ¿no? Por último y no menos importante, y quizás por lo cual me siento orgullosa de tenerlo en este top portuario, es que Eduardo es un gran maestro de vida. De hecho, en su blog van a poder encontrar muchas de estas historias inspiradoras, motivadoras, y pues es que Dios a veces nos da grandes batallas para aquellos que Dios sabe podemos resolver estas batallas, ¿no? O salir airosos de estas mismas, y pues Eduardo es una prueba de ello. Y pues definitivamente su amplia trayectoria, su calidez humana nos permiten descubrir el impacto estratégico de los MBOCCs en el comercio exterior y entender cómo esta figura tan importante, tan relevante, opera de manera efectiva a pesar del lo poco quizás a veces que es visible este tipo de empresas. Así que sin más ni más, yo le doy la más calurosa bienvenida, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Espero no haber hablado mucho, pero bueno, gracias una vez más por estar aquí. No, gracias a ti por la cálida bienvenida. La verdad que nunca me había presentado así, pero bueno, es agradable siempre recibir el reconocimiento de las personas. Y bueno, yo creo que solamente soy, quizás ya no soy el chico que antes era, pero siempre me ha gustado compartir lo que sé y aprender de otros también, porque siempre creo que el aprendizaje es algo común. Lo que vive una agencia de carga no necesariamente la vive la otra y el aprendizaje en realidad nunca termina, ¿no? Así que creo que eso es lo más rico de este negocio y bueno, para mí es un placer estar acá y compartir brevemente este espacio para hablar un poquito de los MBOCCs, en el cual ya me he especializado desde el año 2013,
2003, no, 2003 ya 22 años, imagínate. Y, y bueno, vamos a tratar de dar algunos lineamientos generales, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacer un overview para que la gente tenga una idea un poquito más clara de qué es un MVOCC y cómo funcionamos cómo operamos en el mercado, ¿no? Así que vamos a empezar. Eh, yo uso este nombre a veces porque sí, pues somos invisibles. Cuando se me ocurrió, yo escribí un artículo sobre esto hace un tiempo en una revista y me dijeron, ¿qué título le ponemos? Y yo les dije, se me ocurrió así al instante y le dije, pon el operador invisible. ¿Pero por qué? Me dijeron. Y yo le dije, porque no estamos regulados. Si usted coge la Ley General de Aduanas, el reglamento o cualquier otra norma legal que quiera usted encontrar, no va a encontrar definición de MVOCC y tampoco de consolidador. No existe esa palabra. Eh, para la aduana todos somos agentes de carga internacionales y nada más. Operativamente sabemos que en la función de FCL es algo que todos podemos hacer, sin embargo, en la función LCL solamente unos cuantos lo podemos hacer por una cuestión de mercado, porque es un principio mayorista, pero esa parte no está regulada de esa manera. Entonces, no estamos regulados ni por definición, ni estamos regulados por operación. O sea, la ley es plana y la ley no distingue si es F o si es L. Entonces, esa parte de la ley que no nos visibiliza como consolidadores me hizo poner este título, ¿no? Entonces, es por eso que yo considero que somos unos operadores invisibles desde ese punto de vista, ¿no? De la terminología FCL y LCL. No es que no existamos, pero digamos que por ahí va la explicación. Así que esta es la agenda de hoy. Hay muchos temas que no están, no hay tabla de sanciones, no hay legislación aduanera, no hay conocimiento de embarque. eh, Hay muchas cosas que no están, pero es por un poco por el tiempo apretado que tenemos, pero y bueno, la idea también además hoy es dar una visión general y no tan específica, ¿no? Evidentemente, si en algún momento se requiere tocar un tema mayor a profundidad, por supuesto, pueden contar conmigo cuando quieran, ¿no? Así que vamos a empezar para meterle más tiempo a las cosas que son de nuestro interés. Bueno, esto ya creo que Stephanie me ha descrito de una manera mucho más profunda de lo que está aquí. Así que sí, bueno, mirar para atrás es agradable, ¿no? Es agradable mirar y ver lo que uno ha ido acumulando en experiencia profesional. Pero uno tiene que agradecer también a todos los compañeros de trabajo que tuvo, a todos los jefes que tuve, porque de todos aprendes, ¿no? Y aprendes lo bueno y lo malo, ¿no? Aprendes las cosas que hay que imitar y mejorar y aprendes las cosas que es mejor no hacer, ¿no? Y, pero es como la vida misma, ¿no? O sea, ninguno de nosotros es perfecto, yo no soy perfecto en absoluto, también tengo mis cosas, seguramente, pero siempre en buena onda, siempre tratando de ser eficiente y siempre tratando de hacer que los demás aprendan también. Esos son, digamos, los, los hilos por donde yo me muevo, ¿no? Eh, Me gusta que la gente crezca y aprenda. Con el tiempo, porque yo no era así al inicio, yo era un jefe mucho más embudo, ¿no? Todo pasaba por mí, yo tenía que solucionar todo, yo tenía que hacer todo. Bueno, hacer todo no, pero sí los problemas, ¿no? Y con el tiempo pasé de esa posición a darme cuenta de que si el equipo de trabajo aprende en conjunto, entonces las labores se van a realizar de una manera más eficiente y se va a generar menos dependencia del gerente en este caso, o del jefe, y los chicos van a crecer más. Y un chico que crece es un chico comprometido y agradecido, ¿no? Y yo la verdad he tenido muchos chicos a mi cargo y muchos de ellos siempre me saludan por Navidad, por mi cumpleaños, me llega un mensaje de gente que no veo hace 10 15 años, pero que siempre se acuerdan, ¿no? Y eso es bastante grato y eso es porque siempre he tratado de empujarlos hacia adelante, ¿no? Y hasta ahora, ¿no?
Creo que es lo correcto, como hablábamos al inicio, quizás porque hay una falta de sustento académico, de aprendizaje, entonces creo que nos toca a nosotros, las personas de mayor edad, compartir nuestras experiencias y ayudarlos a crecer a los chicos, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya a meternos un poquito a los temas técnicos de que nos traen hoy día a la exposición. ¿Qué diferencias hay entre un VOCC y un MVOCC? Bueno, primero hay que saber qué es eso, ¿no? Así que el término VOCC no se usa mucho en Perú, de hecho casi nadie lo menciona o no lo ves escrito por ahí en algunas revistas o comentarios, ¿no? No, es un término que se usa mucho más en Estados Unidos, también por un tema de regulación, porque en Estados Unidos sí distinguen a un consolidador que tiene unos requisitos para obtener licencias de operación en Estados Unidos de una manera distinta, como en VOCC tienes unos requisitos y licencia distinta, así eres un freight forwarder, porque en la práctica los agentes de carga nos diferenciamos en eso, ¿no? Algunos agentes de carga somos MVOCCs y otros son freight forwarders. Más adelantito tenemos una lámina donde vamos a explicar esa diferencia de detalle. Pero en este caso no estamos hablando de los agentes de carga, sino el VOCC viene a ser, eh, bueno, en inglés es Vessel Operating Common Carrier, que es, digamos, un operador que usa sus propios barcos para trabajar. En este caso, nosotros tendríamos que traducir VOCC en línea naviera, ¿no? No existe una traducción literal que lo defina. Y un MVOCC es un non-vessel operating como carrier. Vendría a ser en todo caso, no es una traducción literal, voy a decir, pero sería como una naviera, pero sin barcos, porque los agentes de carga no tenemos equipamiento, barcos, contenedores, puertos, almacenes, depósitos vacíos. Nosotros no tenemos nada de eso. Vamos a explicar un poquito más adelante cuál es el rol, pero la diferencia es esa, ¿no? Eh, Vamos a hacer una analogía. Una línea ofrece espacios a bordo de una nave cuyos espacios podrían definirse o llamarse como teus o contenedores, como quieras llamarlo, para ofrecer una ruta donde ofrece un origen y un destino por el cual cobra un precio que se llama flete o transporte, fletamento o transporte marítimo. Entonces, ok, la línea ofrece a bordo de sus naves el espacio, trata de maximizar el espacio del buque en unidades estándar llamadas contenedores. Análogamente, pero de una manera mucho más reducida, lo que hace un MVOCC o un consolidador es ofrecer el espacio de un contenedor en una unidad llamada tonelada metro cúbico y también ofrece el mismo itinerario de un puerto de origen a un puerto de destino, al igual que lo hace una naviera. Entonces, por eso se puede decir eh, que un MVOCC es una naviera sin barcos, que es lo que incluso algunos se publicitan de esa manera. Y porque es correcto. Yo ofrezco itinerarios, ofrezco un servicio de un puerto a otro, pero yo no opero la nave. Entonces es la gran diferencia. Eh, no es esta terminología común en el Perú, pero bueno, yo la pongo para que un poquito visualizar, esquematizar lo que ocurre, digamos, en la práctica, ¿no? Entonces luego vamos a entrar a qué es un envío sí, ¿no? Vuelvo a decir, la explicación es estrictamente operativa porque legalmente no hay sustento legal para explicar qué hace un envío. Si uno coge la norma, Ley General de Aduanas o su reglamento, y no vamos a encontrar definiciones de envío sí o de consolidador de carga. Entonces, la respuesta sería, una de las respuestas, porque en realidad hay muchas respuestas, podría ser que el envío sí, como ven aquí ya está escrita la definición en inglés, podría considerarse un operador logístico que ofrece transporte marítimo sin tener barcos propios y cuya función principal sería, en este caso, consolidar carga y emitir sus propios documentos de transporte. Cuando hablamos de consolidar, podríamos usar sinónimos como reunir, agrupar, juntar. ¿Por qué tenemos que consolidar carga? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es porque en un contenedor pueden entrar diferentes exportadores, diferentes cantidades de carga
en un contenedor. Análogamente, en un barco completo también entran diferentes tipos de carga, diferentes consignatarios de la misma forma, solo que el negocio es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, ahora vamos a, algunas personas no les cuesta un poco entender esto del envío CC, Freight Forwarder. Me ha pasado a mí cuando estaba en la asociación y tenía que ir a reuniones a la aduana por temas técnicos, ¿no? De legislación y explicar esta diferencia para quien no trabaja en la operatividad es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si la norma legal no hace diferencias, ¿por qué en la práctica sí hay diferencias? Entonces, cuesta entender esa parte. Pero bueno, básicamente, de una manera un poco resumida, podríamos decir, como vemos acá, déjame mover esto, eh, nos diferenciamos primero, como ya dije, ¿qué hacemos, no? Bueno, ya sabemos, como he explicado en las láminas anteriores, que el MVCC ofrece servicios de transporte internacional de manera similar al que ofrecen las líneas, pero sin operar la nave y en cantidades mucho más pequeñas, porque estamos hablando de un contenedor. Bueno, pueden ser dos o tres también, ¿no? En el sentido de la carga LCL. Pero el envío sí es el responsable ante la naviera del contenedor y lo que ocurra legalmente con ese contenedor. La naviera no va a reconocer al importador o a los freight forwarders que estén dentro de ese contenedor. Para ellos, el conocimiento de embarque ha salido, el booking lo solicitó un consolidador y ese consolidador es el responsable, ¿no? En este caso sería del fletamento de recoger el vacío en origen y devolverlo en el puerto de destino, previa desconsolidación. Mientras que el freight forwarder puede actuar como intermediario entre clientes y transportistas y ofrecer servicios adicionales como agente de aduanas, transporte local, almacenamiento, etcétera. Claro, alguno dirá, oye, pero el envío sí también puede hacer eso. Sí, también puede hacer eso. Pero normalmente no lo hace con un concepto que se llama neutralidad, ¿no? Si el envío sí le vende el flete marítimo a un agente de carga, ya no tiene sentido que le venda aduanas, transporte y almacén, porque eso lo hace el agente de carga. Así que no, ahí hay una diferencia, ¿no? Pero el que lo puede hacer, lo puede hacer, porque somos agente de carga intermediarios igual. Sin embargo, somos exactamente iguales si se trata de carga FCL, porque para el FCL, y como agente de carga, llamas a una naviera y pides un booking, una reserva de espacio por uno, dos, X contenedores de un puerto a otro. Eso lo puede hacer un envío CC y lo puede hacer un freight forwarder tal cual por igual. Entonces, cuando se trata de manejar carga FCL, tanto el envío CC o consolidador como el freight forwarder o agente de carga internacional realizan exactamente la misma labor. En otras palabras, son competencia. En FCL podríamos competir por clientes, pero en el LCL no. En el LCL nos necesitamos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La señorita Stephanie tiene su agencia de carga y su cliente tiene dos paletas que mover de Callao a San Antonio en Chile. Ella no va a pagar el costo de todo un contenedor de 20 solamente para meter dos paletas. Entonces, como la naviera no hace el servicio de consolidación, va a necesitar un envío CC o va a necesitar un consolidador y va a llamar a ese consolidador, digamos, Eduardo Bueno, que es envío CC, para que éste le emita un conocimiento de embarque y le dé ese espacio de 2 metros cúbicos o 3 metros cúbicos que ella necesita y se ahorre de pagar los 33 metros cúbicos que tiene un contenedor de 20. Entonces, esa es la, digamos, la dualidad que existe en el mercado, ¿no? Podríamos, el envío sí, sí, el agente de carga podría competir si se trata de FCL, pero se apoyan y es más, se necesitan si se trata de LCL. Entonces ya ahí entran las fuerzas de mercado de cómo se comporta cada operador en el negocio, ¿no? Y esos son ya criterios comerciales individuales de los que no vamos a hablar porque cada empresa maneja sus propios criterios de negocio. Entonces, en base a esas dos premisas, vamos a hablar de la emisión de los BLs. En el caso de la carga LCL, la naviera emite, para la naviera, ojo, si nosotros hablamos de carga LCL o consolidada, para la naviera siempre es un FCL. La naviera desconoce si esa carga es LCL o no, e incluso por terminología y regulación, nunca vas a ver un BL Master que diga FCL LCL.
en el caso de la carga consolidada. Nunca lo vas a ver, porque a mí el agente de carga consolidador me pidió un contenedor. Que dentro él desconsolide en 3, 4, 5 clientes es el problema de él, no de la línea. Entonces algunas personas a veces se confunden por eso, ¿no? Entonces eso obliga a que el consolidador o MBOCC emita un BL, en este caso vamos a llamarle BL hijo, porque el BL de la línea se conoce como BL madre o master. El consolidador va a tener que emitir un BL hijo por cada carga que esté dentro de ese contenedor. Si son 5 cargas reunidas, 5 BLs hijos emitirán. ¿A quién le emite ese BL hijo? A la agente de carga que le dio esa carguita. En este caso, vamos a suponer que es un ejemplo de un contenedor LCL de 5 cargas. La naviera va a emitir un BL, que es el máster, a nombre del consolidador. Pero el consolidador va a emitir 5 BLs a nombre de los 5 clientes que están dentro. Y esa es la diferencia. O el poder que tiene el MBOCC de desconsolidar o consolidar. Mientras que en el FCL no ocurre esa figura, ¿no? Está el máster de la línea que se consigna al agente de carga y el agente de carga emite un BL hijo a nombre del dueño de la carga o importador. Entonces, esa diferencia en la forma de emisión de BLs, ese poder de emitir un BL, hace que el agente de carga o el consolidador tengan la calidad de transportista, aun cuando en este caso estaríamos hablando de nominal, ¿no? Un agente de carga y un consolidador son transportistas nominales porque emiten conocimientos de embarque, pero no son transportistas de hecho. El transportista de hecho siempre va a ser la naviera, que es digamos, el proveedor primigenio del servicio, el dueño de la nave, etcétera. Así que esas son diferencias que me acuerdo que una vez fui a renovar una, a renovar el código, me acuerdo. Me tocó una funcionaria aduanera, no me acuerdo el nombre de la señora. Y la señora vino a la oficina y yo en la oficina que tenía antes tenía todo un... Bueno, tenía una biblioteca, pues, ¿no? Llena de libros ahí. Acá a mi izquierda, o sea, al lado de mi escritorio, si tú te sentabas a hablar conmigo, a tu derecha ibas a tener ahí como 30 o 40 libros de transporte marítimo y qué cosas que tengo. Entonces la señora llega y me pide el RUC y me dice, eh, acá en tu RUC dice que ustedes son transportistas marítimos. Y le digo, ah, sí, bueno, no somos línea, le digo, pero como emitimos conocimiento de embarque, digamos que podríamos considerarnos transportistas. Le dije sí. Y la señora me dijo, ah, eres transportista. A ver, ¿tus barcos dónde están? Yo le dije, como le digo, yo no soy transportista de hecho, pero sí soy transportista. No, 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 no. ¿Sabes qué? Modifica el RUT, ya, borra esto y si no, no te doy el código. Y tuve que ir a la zona a borrar eso. Y me acuerdo que estaba con otro tipo, otro funcionario, no me acuerdo el nombre, eran 2 personas. Y como yo le dije, pero ¿por qué no podría considerarse transportistas, no? Le digo, si nosotros emitimos conocimiento de embarque. Y el señor, que no estaba participando en la conversación porque estaba en su celular, levanta la cabeza, me mira y me dice, yo soy catedrático en San Marcos, así que lo que estás hablando no es correcto. Y ahí fue que me dijo, modifica tu RUC, si no, no te doy el código. Ya en ese momento bajé la cabeza, ¿no? Y miré mis libros, así, ¿no? Ya, bueno, ok. Ya, pues modifiqué mi RUC nomás y para que me dieran el código, porque ya, pues ya me di cuenta que la discusión no iba a ir a nada, ¿no? Es importante saber, pero claro, cuando tienes el peso de la autoridad contigo ya es otra cosa, ¿no? Desafortunadamente. Así que bueno, sigamos. ¿Cuál es el rol del MBOCC? Vamos a ver. Bueno, básicamente el servicio de consolidación de carga o grupaje, ¿no? En España le dicen grupaje, por ejemplo. Eh, Permiten un ahorro de costos porque, como poníamos hace un momento en el ejemplo que utilicé a Stephanie de agente carga, ya no tienes que el aprovechar el espacio de todo el contenedor. No es lo mismo en una condición FCL donde sí quieres llenar el contenedor porque tienes mucha carga, mientras que en un LCL tú tienes muy poca carga.
tienes apenas unas cajas, tienes apenas unas cuantas paletas, cilindros, eh, jabas, no sé, cualquier tipo de bultos sueltos. Pero tienes poco, no vas a llenar el contenedor y no te va a convenir hacer todo. No es solamente pagar el flete, sino es toda la operación logística, el traslado del vacío, la devolución, los gastos asociados a un contenedor completo, no son iguales a un FCL. eh, en LCL y en FCL hay serias diferencias. Entonces, dependiendo también, obviamente, de tu capacidad de negociación, podrías encontrar en el LCL una solución para ahorrar costos cuando tengas carga parcial, ¿no? Cuando digo parcial me refiero a carga que no va a llenar un contenedor ni de 20 y mucho menos de 40. Incluso hay gente que tiene carga para uno de 20, pero prefiere enviarlo consolidado. Entonces, para eso tienes que hacer un juego de costos, ¿no? Siempre cotizar, oye, si tengo 10 metros cúbicos, de repente me conviene LCL, pero si tengo 25 metros cúbicos, de repente me conviene FCL. Entonces siempre hay que cotizar ambas opciones e ir jugando con los costos de manera la más eficiente que en ese momento te le calce a tu cliente, ¿no? O sea, no siempre que te digan mi carga es suelta, tiene que ir suelta. De repente en ese momento, si lo conviertes a FCL, pues termina siendo más barato. O L, o no sé. O sea, hay que hacer la evaluación, el costeo, digamos, ¿no? Y los tiempos y todas las responsabilidades. O sea, no es tan sencillo, no es solamente mirar el número, ¿no? Pero la carga LCL ofrece este tipo de soluciones para aquellas cargas que necesitan compartir el costo de un contenedor completo, ¿no? Básicamente por ahí nace la necesidad del LCL. Otra necesidad también puede ser el transbordo, ¿no? De repente como FCL es más difícil llegar a un lugar y como LCL es más fácil llegar a otro lugar. Hay lugares interiores donde en Europa, incluso aquí mismo en Latinoamérica también, donde es más fácil llegar como LCL que como FCL en términos de logística, ¿no? Eh, no sé, pues no vamos a hablar en voz alta, ¿no? Imagínate que tu fábrica, tu planta está en Iquitos, ¿no? A ver, llévate un contenedor hasta allá, no, sabiendo que no hay carretera, ¿no? Y vas a tener que usar el río con un contenedor completo, ¿no? Entonces ahí, logísticamente, quizás no te convenga el contenedor y te conviene desconsolidarlo, por ejemplo, ¿no? Número dos, bueno, negocia tarifa con las navieras. Sí, la negociación en realidad tiene que ver con el volumen, como cualquier negocio, ¿no? Aquella persona que tiene un volumen interesante de carga siempre va a poder negociar mejores condiciones para su empresa, ¿no? Y de esa manera, al mejorar, al ofrecer o obtener mejores condiciones, voy a poder consecuentemente ofrecer mejores condiciones a mis clientes respecto de la competencia, ¿no? Eh, es que eso hacen los agentes de carga en el FCL, ¿no? Me acuerdo una vez en una clase un chico cuando yo le dije que en el FCL éramos iguales, me dijo, ya, pero si en el FCL ustedes lo que hacen es obtener un BL de la línea y emiten un BL hijo, entonces yo llamo de frente a la línea, pues, ¿para qué los voy a llamar a ustedes? Me dijo. Y yo le dije, sí, tú tienes la prerrogativa de embarcar directo con la línea, no, nadie te prohíbe, o sea, que uses un agente de carga no es una cuestión obligatoria. La diferencia está en el volumen. Si tú como Pepito llamas a la línea y le dices, tengo un contenedor al año, ¿qué tarifa te van a dar? ¿No? La tarifa de rack, como se dice, que viene a ser la más alta, porque no tienes volumen, no tienes poder de negociación. Pero si tú llegas a la línea a través de un agente de carga que sí mueve muchos contenedores al mes de diferentes clientes, ese obtiene una tarifa menor y ese te puede dar una tarifa menor. Puede sonar algo ilógico, pero así es como funciona el mercado. Entonces, muchas veces el poder de la agente de carga, sea MVOCC o sea forwarder, pasa por ahí, por el poder de negociación y los servicios adicionales que te pueden brindar, ¿no? Tanto en origen como en destino, ¿no? O incluso venderte toda la operación logística completa. Servicios adicionales que en algunos casos las líneas no ofrecen, ¿no? Bueno, lo tercero es lo que ya dijimos, emitimos nuestro propio house BL
o BL hijo que le llamamos. Acuérdense que en el LCL pueden haber hasta dos intervinientes, estamos hablando de la línea como emisor del máster, el envío CC que emite el BL hijo y el agente de carga que le dio carga va a emitir un BL nieto. Entonces hay que saber diferenciar, por ejemplo, en la oficina, cuando uno conversa en la oficina entre operativos o la gente que trabaja en la oficina, ¿no? Customer, etcétera, estamos acostumbrados a usar esas tres diferencias. Pásame el máster, dame el número del nieto, dame el hijo, decimos así, porque es la forma de diferenciar, porque a la larga los tres son conocimiento de marca. Los tres son conocimiento de marca, pero no puedes decir pásame el BL, ¿no? Si estamos hablando de una operación de carga consolidada y tú me dices pásame el BL, yo te voy a decir cuál. ¿Cuál quieres? ¿El máster, el hijo, el nieto? ¿Cuál quieres? Entonces tenemos que usar esa diferenciación. Y ya uno que trabaja, que está metido en esto, sabe inmediatamente reconocer. Si me dices hijo, yo sé que, de qué me estás hablando, de un agente carga. Si me dices nieto, yo sé que ese BL está consignado en mi importador. Si me dices máster, yo sé que estás hablando del BL de la línea. Ya eso uno lo tiene tatuado porque todos los días lo hablas, ¿no? Pero cuando lo explicas, es enredado de entender. Entonces, por ahí pasa la cosa, ¿no? BL Master hace referencia a un BL emitido por una línea. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el formato del documento hace referencia a la línea naviera. Lo mismo va a pasar en el BL Hijo, es emitido por un consolidador y puede estar consignado a un agente carga o a un importador. ¿Y cómo diferencio el nieto? Porque el nieto le emite un agente carga que no es el consolidador y que el consignatario es el dueño de la mercancía, que es el que se va a transmitir a la aduana. Es un poquito enredado, lo sé, difícil a veces de explicar, pero bueno, esto generalmente lo hago en una pizarra, pero bueno, eh, es así como se mueve la emisión de conocimiento de embarque, ¿no? Y esa emisión de BL asigna responsabilidad a quien lo emite, ¿no? Por eso muchos agentes de carga, sobre todo digamos, los que tienen cobertura global, los envíos CCs, que también tenemos oficinas en muchos países del mundo, tenemos una cobertura de seguro sobre nuestros BL, ¿no? Y no confundir que el seguro que un consolidador tiene, el seguro me cubre a mí como consolidador, no cubre a la carga. Entonces hay gente que a veces no comprende este tema, ¿no? El tema de los seguros es un tema muy lindo. Quizás, Stephanie, en algún momento puedas conseguir a alguien de seguros que lo explique, porque la verdad es bien chévere ese tema y es muy desconocido. Así que sería bueno, una sugerencia para otro podcast. Y bueno, la flexibilidad de rutas y alternativas logísticas. Bueno, acá les voy a contar una historia que me pasó hace unos años. Estábamos en una feria en Brasil y se acerca un agente carga, ¿no? Ustedes saben, en las ferias uno usa estos gafetes, ¿no? Que dice tu nombre, el país, etc. Entonces los chicos eran de Perú, no los conocíamos, y se acercan y dicen, oye, yo tengo una carga para Paranaguá, en Brasil. Es una exportación que sale una vez al mes. Ah, claro, nosotros fue Paranaguá, en el itinerario no teníamos Callao Paranaguá, ¿no? De hecho, Callao Brasil como LCL es bien raro, lo mandas vía otro lugar, ¿no? Y en esa época, pues hace muchos años, él dijo, todas mis cargas yo las mando vía Buenos Aires. Bueno, vamos a ver qué solución te podemos ofrecer. Resultaba que la carga, el consolidado de la competencia, Callao-Buenos Aires salía una vez al mes. Cuando ese contenedor llegaba a Buenos Aires era desconsolidado y por razones de legislación brasileña, en Brasil no existe el transbordo, por lo tanto tenía que, en ese momento, por lo tanto que en Buenos Aires tenía que llenarse o ser rentable el contenedor que iba a ir de Buenos Aires a Paranaguá. ¿Por qué rentable? Porque no podía ir vía Santos o vía Río, tenía que ir directo a Paranaguá. Eso significaba que si de Callao salía una vez al mes, también significaba que de Buenos Aires a Paranaguá también salía una vez al mes. O sea que la carga de este señor llegaba más o menos entre 70 y 90 días cada vez que le despachaba. Una carga LCL, dos paletas. 90, 70, sí, mínimo 70 días, decía. Estoy harto y, no, y es mucho tiempo y mi cliente quiere otra solución. Bueno, entonces al final, analizando, le ofrecimos servicio vía Hamburgo.
Y le dijimos, sí, es sí, exactamente esa cara que tú has hecho. Y, y encima le dijimos que le iba a costar $25 más caro tonelada metro cúbico. Entonces el tipo, su primera reacción fue la cara que has hecho, más la expresión, ah, no, vas a mandar mi carga a pasear a Europa y de ahí va a volver, es demasiado. Y yo le dije, sí, pero va a llegar en 50 días. No, me dijo. Y le dije, por qué no nos das una carga de prueba? Y nos dio. Y justo nos dio la carga y tenía una carga con la competencia que todavía no se embarcaba, porque como te digo, el servicio era mensual. Mientras que la salida de Hamburgo de Callao a Hamburgo era semanal y de Hamburgo a Paranaguá también era semanal. Y ahí tenía 6 semanas menos de espera, ¿me entiendes? 3 en Callao y 3 en Hamburgo. Entonces, nos dio la carga. Y curiosamente, por esas cosas de la vida, el mismo fin de semana, ambas se embarcaron. Las dos cargas a rumbo a Paranaguá, pero una vía Buenos Aires y la otra vía Hamburgo con nosotros. Y la nuestra llegó primero, 52 días. El tipo agradecidísimo y se hizo un cliente fiel de nosotros. ¿Por qué? Porque le dimos una alternativa que él no iba a conseguir así nomás. En ese momento, en la circunstancia del mercado. Hoy es distinto. En ese momento había una línea que hacía la ruta hacia Brasil. Esta línea que creo que le decían Clan, me parece, no sé si te acuerdas. Lo ve, le decía Clan. Eh, claro, ya no existe, pero así era la ruta en ese momento. Entonces, conseguimos un cliente porque como dice el número 4 ofrece flexibilidad y rutas de alternativas logísticas, ¿me entiendes? Entonces, eso depende de una serie de cosas, ¿no? En el caso de coincidió que teníamos salidas semanales de Callao, salidas semanales desde Hamburgo. Hamburgo es una aduana mucho más diligente, la aduana de Buenos Aires más complicada, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú analizas todo ese contexto, puedes ofrecer alternativas y encima nos pagó más. No es que nos pagó menos, nos pagó más. Pero el señor al pagarnos más que estaba comprando tiempo, estaba comprando eficiencia y lo pagó. Entonces, claro, Callao Paranaguá no es un caso que, pase a cada rato, pero a eso pongo el ejemplo en el sentido de que el análisis de toda la situación, de todo el contexto, no solamente el transporte marítimo y no solamente el flete, y cuando un agente de carga tiene claro lo que hace, puede hacer conseguir más negocio, ¿no? Justo lo que dice en esa diapositiva, en el punto 4, de hecho habla acerca de las alternativas, ¿no? Y creo que eso es lo que aprecia mucho un cliente, que le brindes una alternativa atractiva, no solo en temas de tiempo, sino también en temas de economía, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Y bueno, para eso siempre la recomendación es siempre saber negociar y costear antes de tomar una decisión, ¿no? Se ven muchos casos de gente que no costea y lamentablemente después vienen los problemas y los reclamos, ¿no? Pero bueno, es parte de también, ¿no? El aprendizaje a veces, ¿no? Y este negocio te hace aprender de una manera bastante dura, digámoslo así. Eduardo, cortándote un poquito, Paula nos escribe y dice, buenas noches, Magíster. Un gusto conocerlo. Quería saber cuál sería los requisitos para que un agente de carga pueda volverse un MBOCC. A ver, bueno, bueno, gracias, Paula. Buenas noches también para ti y para todos. Bueno, yo no usaría la palabra volverse, ¿no? Porque por ahí no va la cosa. O sea, en el Perú tú sacas tu licencia como agente de carga y luego vas a entrar a operar en el mercado. En el camino te vas a dar cuenta que o consigues una red de agentes sólida a nivel mundial, lo cual te va a costar porque es muy difícil conseguir agentes en el extranjero confiables. Y por eso existen las marcas globales. Por ejemplo, donde yo trabajo, que se llama EQ Worldwide, tenemos oficinas propias con el mismo nombre en todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo. Y tenemos una red mundial con cobertura mundial. Pero, por ejemplo, vamos a hablar en voz alta, un DHL o un Kuehne+Nagel te hacen exactamente lo mismo, pero ellos no son consolidadores. Su fuerte es el FCL. También tienen carga LCL, pero su fuerte es el FCL. Y de hecho pueden ser clientes de los consolidadores cuando tienen carga consolidada. Entonces, ¿qué hago para volverme un MVOCC?
como no necesito una licencia o un permiso especial, lo que tengo que hacer es, en la parte operativa, cuando yo tenga, por ejemplo, de Callao a Chile me salen, vamos a hablar en voz alta, 4 clientes. Un cliente tiene 5 metros cúbicos, el otro tiene 7 metros cúbicos, el otro tiene 8 metros cúbicos y otro tiene 10 metros cúbicos. Entonces, entre los cuatro suman 30 metros cúbicos. Y un contenedor de 20 tiene 33 metros cúbicos. Ah, mira, ve, tengo 4 clientes que suman 30 metros cúbicos. Los voy a consolidar en un solo contenedor y lo voy a enviar a Chile. Los consolido en Callao y los consolido en Chile. Lo recibo suelto en Callao. Cuando llegue a Chile, lo desconsolido y lo entrego suelto a cada uno de los cuatro, ¿no? Desconsolido y consolido. Eso hace que yo me vuelva un consolidador, porque he consolidado carga. Pero si es FCL, no consolido nada porque es una única carga de un solo cliente. Así que ese es un poco el cómo te vuelves consolidador. Tienes que hacer la operación de consolidar carga. Sí, Víctor. ¿Qué tal, Stephanie, Eduardo? Mucho gusto. Mucho. Para acotar a lo que estás comentando, bueno, yo también trabajo con un agente de carga en Expeditors y lo que dices es totalmente cierto, ¿no? No se necesita una licencia como tal. Nosotros, si bien es cierto, también Expeditors tiene una red muy grande de agentes a nivel global, pero no se tiene el volumen suficiente, ¿no? Para consolidar carga. Son muy ocasionales, pero no hay un impedimento para poder hacerlo, ¿no? Cuando se consigue las cargas suficientes para hacer un consolidado, sacamos expo, uno o dos contenedores, y cuando hay de impo, igual, ocasionalmente, ¿no? Pero no hay algo que lo impida, ¿no? Y también somos clientes de ECU, de otros consolidadores también, así que es un desafío también trabajar la carga LSL. Sí, claro, claro, detrás de eso también está la rentabilidad, ¿no? O sea, para que te animes a consolidar carga tendrás que evaluar si te es rentable o no. Y por eso muchos forwarders, como Expeditors, dicen, no, mejor le doy la carga a EQ y que EQ se encargue de los costos. Entonces, Claro, pero otra claro, logística. EQ no recibe carga solo de Expeditors, sino de otros clientes, y ahí viene el factor negocio, porque yo sí puedo acumular más volumen. No, es un tema costo-oportunidad, ¿verdad? O sea, no siempre va a ser así, pero pues por eso que en el mercado hay empresas que sí tienen el poder de consolidar carga semanal o quincenalmente, y hay otras que no, que solo lo hacen ocasionalmente. No sé, vamos a hablar en voz alta. De repente a Expeditors esta semana le llegan 5 textileros que le pueden llenar un contenedor y quizás Expeditors se anime a consolidar. Pero de repente no lo quiere hacer y prefiere que lo haga un consolidador. Es una decisión comercial. Claro. Ahí La, viene la el parte tema de los, operativa la puedes hacer, pero la decisión comercial así es. también tiene mucho que ver, ¿no? Ahí viene el tema de los costos, como lo comentas, ¿no? También hay una logística que hacer en el almacén. Entonces, ahí viene la evaluación. ¿Es realmente rentable? ¿Nos conviene? ¿O lo trabajamos como console con Eco o con la competencia de repente? Entonces, Sí, no, ahí es, viene, es pues. una evaluación permanente, ¿no? Bueno, por lo menos los forwarders tienen esa discreción, en cambio nosotros no, nosotros tenemos que salir sí o sí, ya estamos en el problema, ¿no? Mm. A ver, Javier. Eduardo, sí, vienen Dime. las preguntas, yo te las leo, no te preocupes. Vale. Eduardo, consulta, por favor, refréscanos acerca de estos términos, que creo que ya lo vimos hace un rato, pero igual ahí nos hacen la pregunta. Tengo entendido que el MVOCC emite el HBL y el VOCC, línea naviera, el MBL. Y el Freight Forwarder, en la introducción comentaron que ahora todo es virtual. ¿Se podría decir que ahora es 100% Teles Release, Express Release? Y por último, escuchaba de un BL Nieto. ¿Para qué tipo de carga es? Bueno, el express release siempre va a depender del proveedor, dueño, el embarcador. El express release no lo pone la gente carga, lo tiene que solicitar el chip. Sí, hay mucha gente que se confunde con eso, ¿no? Oye, pero yo te pedí que sea express release. Bueno, tú me lo puedes pedir, pero si el exportador no lo autoriza, yo no te lo puedo dar. Entonces, Claro. hay gente que le cuesta comprender eso, ¿no? Y siempre se le responde, dile a tu cliente que le diga a tu proveedor que pide express release y así te ahorras la emisión, el traslado físico, es más rápido, es digital.
Claro, la tendencia es esa, ¿no? Que sea pre-release, ¿no? O sea, antiguamente los BLs tenías que mandarlo por courier y esperar unos días que lleguen, era todo un tema, un costo, papel, etcétera, ¿no? Hoy en día no, pero no es que sea una obligación. O sea, por ejemplo, en las caras que vienen consignadas al banco o tu order, todavía se sigue usando el papel físico, ¿no? El original. En realidad es una cuestión que depende del acuerdo entre el importador y el exportador de cómo van a manejar el tema del conocimiento de tu embarque, de- depende de la negociación que ellos tengan. Y alguna gente desconoce esto y piensa que es una decisión del agente de carga, y no es así. No, el agente de carga no decide si un BL es original o si un BL es pre-release. Nosotros no decidimos eso. Le ponemos las opciones al shipper. Vamos a poner un ejemplo, digamos, el más común, ¿no? El proveedor, como todavía no le han pagado la mercancía o no recibe el dinero del importador, dice, dame los BLs originales a mí. Entonces se hace una emisión de originales en origen, o como se ve en el conocimiento embarque, sale el número donde dice número de originales 3 de 3, ¿no? Si el número de originales dice 3 de 3 significa que los tres han sido impresos en origen. Y como fueron impresos en origen, va a tener que enviarlos físicamente a Callao. ¿Cuándo los va a enviar el exportador? Cuando le paguen, porque esa es su manera de controlar el pago, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, es materialmente imposible que sea el agente de carga el que decida si es emisión en origen o si es release. No lo decidimos nosotros. Ponemos las opciones. Tienes estas dos opciones, se le explica, pero la decisión es netamente del shipper, netamente. Ojalá y todos fueran release, pero por cuestiones de negociación no siempre va a ser así. Listo, Bueno, tenemos igual aquí más chats, más consultas. Permíteme seguir leyéndote. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sigue Carmen Seminario. Bueno, primero un saludo, buenas noches, un gusto verlos y escucharlos. La consulta es, ¿cuáles fueron los motivos por, perdón, cuáles fueron los motivos por los que ahora los agentes de carga son operadores logísticos? Ante la SUNAT, ¿cómo están registrados o regulados? bueno, la definición de operador logística no está regulada tampoco, al igual que el envío. No existe figura legal de operador logístico. Es solamente un nombre comercial que lo que hace es denotar a aquella empresa que se puede encargar de múltiples situaciones o de toda la cadena logística, ¿no? Desde el embalaje, transporte, aduanas, almacenaje, embarque. Pero no es que tengas que tener una licencia para ser operador. Lo que existe son los OC, que son los operadores de comercio exterior, pero que son, digamos, individuales. Un agente de aduana es un OC, un agente marítimo es un OC, un agente de carga es un OC, pero un operador logístico vendría a ser todos ellos, y eso no existe legalmente. No, yo no necesito un código, o no hay cómo sacar un código para ser operador logístico. De hecho, un operador logístico es aquel que subcontrata a todos ellos para hacer la operación logística. Así que, tanto como operador logístico no es así. Puedes tener infraestructura propia o tercerizarlo, pero cada servicio es una razón social diferente. O sea, no, como agente de aduana no puedes cortar un BL, ¿no? Y yo como agente carga no puedo numerar una dama, más o menos para ponerlo de esa manera, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Eduardo. Vamos por Benito. Benito pregunta cuál es el top 5 de MBOCCs en el Perú. A su, bueno, esa debería ser tarea para la casa, pero mm, si me preguntas a mí, top 5 sería, no sé, MCL, EQ, Craft, Saco, por ahí. Bueno, la verdad no veo estadísticas hace buen rato, así que no lo tengo en la cabeza, pero bueno, sí puedo conseguirles el ranking si quieren, pero no lo tengo acá a la mano. Por nombre, digamos, por operatividad, les digo esos nombres, pero no tengo, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? De participación como en BioCC y del mercado.
No existe públicamente, se consigue a través de de plataformas comerciales pagas, ¿no? Que te hacen estas estadísticas. Ujú. No lo tengo en la Listo. cabeza, honestamente. Pero igual gracias por el dato. De hecho, hay algunas empresas que ya se les recuerda porque vienen trabajando hace años y por ahí creo también está un Inca Lines, ¿no? Que no sé igual cómo va en el top, pero por ahí recuerdo. Tengo otra pregunta de Said. Ya con Said ahí creo que podríamos parar un poquito para continuar con la presentación. Pero la pregunta de Said es, ¿EQ como MBOCC también acepta carga de clientes finales importadores o solo de agentes de carga? No. Cuando tenemos carga de clientes directos, son cargas ruteadas de origen, tanto en la INPO como en la EXPO. Así como Ok. aquí en el Perú hay agentes de carga que no tienen agente en destino y me dan una carga de exportación, lo mismo pasa allá. Hay agentes de carga en, no sé, en Alemania que quieren traer carga de Perú, pero no tienen oficina en Perú y le dicen a Eco Alemania, oye, contacta tú al exportador allá y traes la carga para mí. De esa manera, pero acción comercial sobre clientes directos, nosotros no. Y ya, ahí creo que, bueno, hay más preguntas, de hecho, Eduardo, no sé igual si seguimos respondiéndolas o vamos avanzando. Bueno, vamos a terminar las diapositivas y luego las preguntas que quieras. Y ya, ¿No? igual no se olviden chicos que es un conversatorio, así que si gustan también pueden abrir sus micrófonos para escucharlos al menos. Sí. Bueno, los beneficios, como ya veníamos hablando, es la reducción de costos propia de la reducción del transporte de flete marítimo más los costos eh, logísticos propios, gastos de almacén, gastos de transporte, ¿no? No es igual para un contenedor completo que para carga parcial. La flexibilidad en envíos, que es lo que ya hablamos, y el riesgo compartido. Bueno, el riesgo compartido significa que, no sé, pasa mucho en la Expo, por ejemplo. Eh, Hacemos un contenedor, no sé, digamos, a Chile, 5 cargas, 4 son exportaciones definitivas, pero una es un reembarque o un temporal, ¿no? Reexportación. Y resulta que ese temporal genera que la aduana haga una inspección. Y, entre comillas, por culpa de ese temporal que lo pararon el contenedor para hacer una inspección, se quedaron todas las cargas. Existe en la consolidación, en la carga LCL, el concepto este de riesgo compartido, ¿no? Y que a veces los clientes te dicen, oye, pero eso no es mi carga, yo qué tengo que ver, ¿no? Sí, no es tu carga, pero están compartiendo el contenedor, por lo tanto, lo que le pase a ese contenedor le afecta a todos por igual, sea o no sea tu culpa. Y es un concepto difícil de entender. A veces los clientes dicen, pero eso, la aduana no lo ha parado por mí. Sí, pero la aduana no ha parado un bulto, ha parado todo el contenedor. Y eso hace que pierdas la salida o te demores o hay un sobrecosto, ¿no? Una inspección o lo que sea. Y de eso se trata el riesgo compartido, ¿no? De saber que en el LCL podrían haber riesgos consecuentes de inspecciones aduaneras o quizás de otro tipo, ¿no? Que podría generar o sobrecostos o demoras. Vamos a ver acá. Vamos a ver los procesos de una manera un poco rápida porque nos está ganando el tiempo y bueno, en un contenedor exclusivo estamos hablando, este flujograma es de importación, ¿ok? ¿Cómo empieza el proceso? Nosotros, un agente de carga en FCL siempre recibe el prealerta. Cuando recibe el prealerta tiene que analizar la consistencia de la documentación. El BL hijo y el BL master deben contener la misma información, cantidad de bultos, descripción. Básicamente tiene que haber consistencia para evitar problemas de correcciones de manifiesto. Luego se ingresa la data al sistema. En paralelo hay que obtener el BL master. ¿De dónde obtenemos el BL master? Eh, de la línea naviera o de su agente marítimo, dependiendo quién lo emita, ¿no? Con esta información vamos averiguando cuándo llega la nave, le enviamos el aviso de llegada con anticipación al cliente para avisarle que está llegando una carga X en la nave X, que va a ir a tal puerto y que va a ir a tal almacén, porque son datos que ellos necesitan también para numerar su DAM y los costos asociados. Luego hay que direccionar el contenedor si es que
existe un contrato con algún almacén distinto al almacén de la naviera, que puede ser el agente de carga el que direccione al almacén de su conveniencia, o puede ser el propio importador que desea que el contenedor se direccione, se derive al almacén de su conveniencia o al depósito temporal de su conveniencia. Se transmite por parte de la agente de carga el manifiesto desconsolidado, que viene a ser reemplazar el BL Master en el manifiesto por el BL Hijo. Se envían los desgloses. ¿A dónde enviamos los desgloses? Al almacén para que reconozca la carga cuando llegue. Luego la nave llega, se emiten los endoses, el almacén emite una tarja al detalle y ya queda el contenedor a disposición del importador, que va a numerar su DAM y posterior al levante aduanero va a retirar su carga, ¿no? Eso es lo que pasa en un FSL, ¿no? Pero en cada paso, la verdad, honestamente, en cada caso, en cada paso de lo que estamos viendo hay bastante casuística, y lamentablemente no, por tiempo no la podemos tocar, pero hay que ser muy rigurosos en el análisis de la documentación, de los procesos, y también manejar la información de manera oportuna según el flujo que está acá, ¿no? Porque no mandar la información de manera oportuna o a destiempo podría ocasionar severos contratiempos para el cliente o incluso sobrecostos, ¿no? Si miramos bien este flujograma, que estamos hablando de importación FCL, lo miramos bien un momento y luego lo comparamos con el que sigue. El que sigue vendría a ser lo mismo, pero en LCL. Y aquí hay dos pasos más, exactamente, porque todo lo demás es igual. Se recibe el prealerta, se revisa la documentación, se ingresa al sistema, se obtiene el máster, se manda el aviso de gas, se direcciona. ¿A dónde lo direcciono? Al almacén donde voy a desconsolidar. Ahí lo direcciono. Envío el desglose, la nave llega, envío el endose y acá vienen los dos pasos que no ocurren en el FCL. El primero es la desconsolidación, ¿no? En la desconsolidación lo que vamos a hacer es abrir el contenedor, sacar toda la mercancía, identificarla, asignar cada carga al BL que corresponda, pesarla y almacenarla por BL hijo, ya no por el máster, por BL hijo. O sea, aquí hay una operación física que es manipular la carga, pesarla, identificarla, separarla, segregarla. Eso no lo hicimos en el anterior porque en el FCL estábamos hablando solamente de la caja metálica como tal. Aquí no, aquí la estamos abriendo la caja y sacando todo lo que está dentro. Y el otro paso que tampoco estaba en la lámina anterior es la devolución del contenedor. Si yo desconsolido, retiro todas las mercancías del contenedor y queda en el almacén hasta que la gente de aduana termine su trámite y pueda retirarla, ¿qué me hago con el contenedor vacío? Lo tengo que devolver, ya no me sirve. Aparte, por contrato de fletamento lo tengo que devolver, porque si no voy a pagar sobre estadía. Entonces, estos dos pasos son los que adicionales que sí se hacen en el LCL y que incluyen un movimiento físico donde el agente de carga es responsable, aunque la tarea la hace un depósito temporal. No es el agente de carga el que hace la desconsolidación, la hace un depósito temporal por ley. Entonces, la diferencia entre el F y el L es la manipulación física de la mercancía y la devolución del contenedor, que en el F no ocurre. En el F no se abre el contenedor, el cliente se lleva todo el contenedor completo en su bodega, en su almacén, vaciará el contenedor y él, por su cuenta y riesgo, lo devuelve a la línea. En este caso, lo hace el propio envío. Sí, sí. En la exportación, una vez fue a una reunión, me acuerdo que me dijo, bueno, la exportación es exactamente lo mismo que la IMPO, pero al revés. No me acuerdo quién me dijo eso. Entonces, no es igual. Así que no vayan a decir eso, por favor. Nunca digan eso, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces, la verdad. No digo nada por respeto, pero no está bien, porque no es igual. Sería igual a nivel, digamos, general. Bueno, la carga que entra al país es IMPO y la carga que sale es EXPO. Bueno, sí, ya. Si lo dices así, sí, pues, ¿no? Es el análogamente inverso, pero operativamente hablando, para alguien operativo como yo, si tú me dices que es igual, no, pues no, o sea, a mí no me entra en la cabeza que sea igual. Entonces, en el F de Expo, empezamos, en la IMPO, nosotros deconstruimos algo que ya está hecho, ¿no? En la Expo lo construimos desde cero. En la Expo, primero pedimos una reserva de espacio en una nave terminada y esa reserva nos la da la línea. Con esa reserva podemos asignar un contenedor vacío. Ese vacío lo usamos para llenar la carga.
¿Dónde llenamos la carga? Podemos llevar el vacío al almacén del cliente o podemos llevar el vacío al depósito temporal y ahí llenar el contenedor. La opción que el cliente quiera. Eso va a depender de las necesidades logísticas del cliente. Hay clientes que te dicen, no, yo no tengo espacio. Te mando la carga y llénala en el almacén. O hay clientes que dicen, no, tráeme el vacío que yo lo voy a llenar acá. Eso es una cuestión del cliente. Obviamente hay costos, ¿no? Y ellos también tendrán que decidir, ¿no? Se hace un borrador, más conocido como matriz del conocimiento de embarque, también del BLIJO. El agente aduana entrega la documentación para embarque al DT, llega a la nave, una vez que la nave zarpa, se emiten los conocimientos de embarque, se envían los desgloses, enviamos el preaviso a destino, diciéndole a nuestro agente en destino, oye, te estoy enviando tal o tales contenedores, y se transmite el manifiesto para que la gente aduana regularice su exportación. Análogamente a lo que hicimos en IMPO, a este proceso, estamos hablando de FCL de exportación, le vamos a sumar ahora en la L eh, la consolidación, que viene a ser, el almacén va a recibir varias cargas, digamos, cinco lotes de carga distintos va a recibir el almacén, cinco booking hijos, porque yo recibí un booking master de la línea, pero el consolidador ha emitido cinco bookings. Después de esos cinco bookings va a ser cinco, se van a convertir en cinco BLs. Otra vez estamos hablando de operación física de manipulación de carga, que en el FCL no existe, pero aquí sí. Y se hace un depósito temporal, no se puede hacer en otro lado, también por ley. Y se envía la tarjeta del detalle a la aduana, ¿no? De todo lo que, cada carga que el almacén ha recibido. Entonces, como ven, la diferencia entre en el F y el L, más allá de que el F es una carga de un solo cliente y el L son, digamos, cinco cargas de cinco clientes distintos, más allá de eso, la diferencia es que la gente de carga, a través del depósito temporal con el que tiene acuerdo, tiene que realizar una manipulación de las cargas. Manipulación, identificación, pesaje, etiquetado, para poder meter las cargas al contenedor y enviarlas al destino. Entonces, otra vez estamos viendo que hay intervención o manipulación física de las mercancías y esa es la diferencia operativa entre un FCL y un LSL, ¿no? Casos prácticos, sí, bueno, aquí en los casos prácticos podemos hablar toda la noche, la verdad, porque eh, alguna vez dije que iba a escribir un libro y no lo he podido hacer por una serie de circunstancias que me han pasado, que no es lo mismo que no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero necesito encontrar el tiempo y el momento para hacerlo. Así que de una manera bastante rápida vamos a, discúlpeme, porque la verdad este tipo de casos, de este tipo de cosas son las que más me gustan, porque la casuística de CN hay muchísimas cosas que compartir, situaciones que algunas dan para reírse y otras son para llorar, porque sí, pues no, a veces hemos tenido problemas que no puedes ni dormir, sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí hemos listado los más comunes y vamos a empezar una vez para no dilatar. ¿Qué pasa si llega menos carga de la esperada, ¿no? Eh, Nosotros llamamos, cuando llega carga de menos, que es lo que se suele usar digamos, en la jerga de trabajo, para nosotros los agentes de carga es, ¿ha llegado carga de menos? Sí, bueno, no pasa nada, decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Porque ante la aduana no tenemos nada que hacer. Si llegó carga de menos, ya, pues llegó carga de menos. No tenemos que corregir el máster, el hijo, no tenemos que transmitir de nuevo. Obviamente el almacén sí va a transmitir en su volante, va a decir, ¿no? No sé, manifestados 5, arribados 4, faltantes uno. Y su nota de tarja va a decir eso. Y ahí pasas a otro tema que es, oye, ¿dónde está el quinto bulto? Tendrás que preguntar origen, falta un bulto, ¿no? Y también tenemos que hablar, no es lo mismo este problema en FCL que en LCL. Hay que ubicar ese bulto donde está. En el LCL puede ser más problemático, porque suele pasar en los almacenes de consolidación en el mundo entero que la paleta que estaba programada a irse en el contenedor A Callao, la metieron en el contenedor B que se fue, no sé, a China. Entonces tu paletita que te falta termina apareciendo en China. Anda, tráela ahora. ¿No? Los costos involucrados, la responsabilidad, el tiempo, la molestia al cliente, las quejas, o sea, nosotros le llamamos carga cruzada, ¿no? Cuando la paleta aparece en otro lado, lo que debió haber llegado aquí, aparece en alguna otra parte del mundo, porque no sabes ni dónde va a aparecer. Son unos casos recontra complicados que pasan.
no sé, en mi vida esto me debe haber pasado 2 o 3 veces al año, ¿no? Y he tenido varios casos de esos. Y son un dolor de cabeza, pero es parte de también. El error humano es parte de, a nadie quiere que le pase, a nadie le gusta, nadie va a estar contento, te van a decir tu vida entera, pero pasa. Me encantaría decir que no pasa, sí pasa. Que te pase 2 veces, ya eso sí, ya preocúpate, ¿no? Porque en realidad te debería pasar una vez en la vida, ¿no? A mí como consolidador me va a pasar más porque somos quienes consolidamos, pero al cliente, digamos, que a un importador le pase seguido, eso sí es un problema. Entonces, cuando llega carga de menos, aduaneramente no hay problema. El problema vendría a ser comercial. ¿Dónde está ese bulto? Y hay que traerlo. Y ahí evalúas incluso si vale la pena traerlo o no. Porque de repente, a ver, tiene dos limitaciones. Una, de repente está en un país donde hacer un reembarque es un problema legal muy grande o toma demasiado tiempo. O la carga que se ha perdido vale menos de todo lo que costaría y el tiempo de sacar la carga de donde está. Entonces a veces se toma la decisión, mira, ¿sabes qué? Mejor te pago y trae una nueva, porque la carga está en algún lugar muy complicado donde por legislación me voy a demorar 3 meses en sacar. Son decisiones que hay que tomar en el momento, ¿no? Pero estas cosas sí son un dolor de cabeza. Si llega más carga de lo esperado o de lo manifestado, ahí sí es un problema, porque la aduana, el almacén, en el momento que el almacén diga sobrante uno, o dos, o tres, o lo que sea, un bulto sobrante, la aduana al día siguiente va a ir a inmovilizar esa carga. ¿Qué pasa cuando la inmoviliza? Emite un acta de inmovilización y el agente de carga tiene 10 días para levantar esa inmovilización justificando. Va a pasar a presentar documentos, cartas, etcétera, que sustenten, no sé, generalmente es un error de origen, ¿no? Oye, por error en la consolidación lo metí mal. No siempre, puede haber la casuística es variada, pero levantar una inmovilización es una evaluación de la aduana. No siempre la aduana te va a decir que sí. Porque la aduana, cuando hay un bulto sobrante, la presunción y la forma de actuar que la aduana tiene, su presunción es, no está manifestado, seguro es contrabando. Entonces la aduana razona de esa manera y se pone muy rigurosa. Si te dan el levante, ya, ok, ya te dice, ya, ok, levanta la inmovilización, ¿qué sigue? Voy a agarrar un conocimiento embarque y lo voy a incorporar al manifiesto para que la carga ya no esté sin manifestar. Ahora sí va a estar amparada en un BL. Un BL que en el primer momento no estuvo, por eso que era sobrante. Pero ahora ya tiene BL y ya no sobra, porque ya está con un BL que lo sustenta. Pero eso me va a obligar, además de incorporar el BL hijo, me va a obligar a corregir el máster en un bulto más. ¿Entiendes? Porque si el máster decía 100 y llegaron 101, ahí es que aparece ese sobrante. Ok, le meto un BL a ese bulto sobrante, pero el BL máster lo tengo que corregir a 101. Entonces, eso sí es un problema porque cuesta mucha plata y tiempo, ¿no? Y ahí te metes en otro problema, pero eh, hay que manejarlo, ¿no? Las correcciones de manifiesto, bueno, son las más comunes en consignatario, en BL, el número de BL, por ejemplo, ¿no? La vez pasada bueno, hace tiempo ya, tuve un caso de número de BL. El error fue que se transmitió un número de BL que no era el correcto. Y como ustedes saben, la DAM hoy se numera, así como nosotros transmitimos 72 horas antes que llegue la nave, las DAMs también se numeran hasta un minuto antes que llegue la nave. Entonces el agente de aduana utilizó el número que debió ser el correcto para numerar su DAM, pero en el manifiesto no estaba ese número. Entonces nosotros le dijimos, mira, como el manifiesto ya está datado, ¿saben qué es datado, no? Datado significa que el BL que se manifestó ya está asociado a una DAM. Entonces, como ya está asociado a una DAM, es decir, ya está datado, ese es el término. Cuando a mí me digan el manifiesto está datado, lo que yo tengo que entender es que ya tiene una DAM numerada sobre ese número de BL. Como el manifiesto ya está datado, tienes que hacer tú la corrección de oficio ante la aduana. Es decir, ya no, el agente de carga queda impedido de rectificar el manifiesto cuando ya está datado, cuando ya tiene DAM. El agente de carga queda impedido de rectificar el manifiesto y lo tiene que hacer el agente de aduana de oficio. Hay muchos agentes de aduana que no saben eso.
Me ha pasado varias veces. Me dice, no, lo tienes que corregir tú. Y le digo, me encantaría corregirlo, pero el sistema ya no me permite porque ya tiene DAM. Incluso la vez pasada, bueno, hace tiempo también, un agente de aduana me dijo, ah, es porque no tiene DAM. Sí, entonces lo voy a desdatar. Y lo desdató, es decir, anuló su DAM para que yo corrigiera mal. A ese nivel llegamos de desconocimiento. Ya, y le dije, ah, bueno, si lo quieres así, ya, pues será, ¿no? Pero no había necesidad de hacer eso. Él lo hizo simplemente porque él no lo quería hacer, ¿no? O sea, y le dije, pero ¿qué te cuesta meter por mes partes un expediente diciendo, dice, debe decir? ¿Cuál es el problema? No, que ese es tu trabajo. Yo sé que es mi trabajo, pero como no se hizo a tiempo, ya tiene DAM, ya no lo puedo hacer, el sistema no me permite. Ah, entonces voy a desatar mi DAM. Y me obligó a hacerlo, ¿no? En fin, cosas que pasan, pero yo he aprendido a raíz de los innumerables problemas con los que he tenido que lidiar en los años a tener sentido práctico. O sea, yo no me enfrasco en la pelea, ¿no? Si metí la pata o uno de mis chicos metió la pata, ya, bueno, ya la metí, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner el pecho nomás, pero yo oriento mis decisiones hacia encontrar una solución rápida y eficiente para el cliente. Yo no estoy pensando en mí, en quedar bien yo, en lavarme la cara yo. Ya, pues si el error se cometió, ¿qué voy a hacer? El tiempo no va para atrás, hay que ser eficientes, pero a veces, como hablaba hace un rato con Stephanie antes de empezar, hay gente que se enfrasca más en señalar o agrandar el error que en buscar una solución. Y bueno, mi recomendación para ustedes es esa, ¿no? Cuando tengan un problema, traten de aplicar su sentido práctico para solucionarlo rápido. Recuerden que mientras tú y yo discutimos, ahí atrás, el que nos paga el sueldo está esperando su cara. Así que pensemos en él, porque él es el que nos paga al final. Así que, bueno, estos son unos cuantos casitos que estamos tratando de usar. La verdad que hay N casuística. Y alguna vez escribí yo mucha casuística en una página de Facebook que se llama, creo que todavía existe, ¿no? Logística y Comercio Exterior, Nuestro Mundo se llama. Y ahí yo contaba historias aduaneras. Eh, bueno, están escritas ahí, pero hace años ya, 2013, 14, creo, no me acuerdo. Ahí hay muchas historias que yo escribí. Tengo más todavía, pero bueno, ya. Voy a ver que continuar eso en algún momento. Para otro talk. Para, sí, hay que hacer un talk de puro drama, ¿no? A ver qué sale. A ver, retos y tendencias, bueno, acá tenemos un tema ya un poquito más profundo, más complejo, ¿no? Las regulaciones más estrictas, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas con los embalajes de madera, ¿no? En la exportación, en la importación, la informalidad, el sobrecosto. La digitalización, imagínense, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando llegó el COVID y se bloquearon las operaciones físicas, ¿cuál fue la institución o empresa que estuvo prácticamente 98% preparada en ese momento, cuando empezó el COVID, para seguir operando digitalmente? ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? A ver, los leo en el chat. ¿Quién sabe? O pueden aperturar sus micrófonos también. Sí. ¿Cuál fue la empresa que estaba digitalmente lista cuando empezó el COVID? Lista. Siguió operando casi como si nada. Prácticamente no le afectó. ¿Quién fue? Cuando hablas de la empresa, ¿te refieres a una No, puede empresa ser puntual empresa o al operador o de puede comercio ser exterior? empresa o institución, Ok. No sé, en mi caso, yo que trabajé en naviera, yo puedo decir una naviera, ¿no? pero no fue una naviera. Mm, Joan Carranza, saludos. Lunada, la aduana. Así es, así es. Lo voy a decir con todas sus letras, ¿eh? Vergonzosamente, para el sector privado, la institución que estuvo lista para enfrentar el COVID fue la aduana. ¿Por qué digo vergonzosamente? Por los recursos, ¿no? Definitivamente el sector privado tiene más y mejores recursos para digitalizarse que que el público. Sin embargo, fue al revés. Y ese fue un jalón de orejas terrible, terrible. En fin, eh, la escasez de espacio en buques y tarifas volátiles, bueno, eso es algo que sí nos afecta a todos. Hay que ser honestos y reconocer que aún
estando 2025, no hemos vuelto a los niveles prepandemia. Y yo a veces participo en reuniones donde me toca lidiar con clientes que exigen el cumplimiento de lo que hablamos aquí, eh, espacio en buques, tarifas estables, cumplimiento de itinerarios, que no le roleen las cargas, que los transbordos conecten rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo exigen de una manera en la que a veces yo me quedo pensando en si realmente estás siendo eh, consciente de lo que está pasando alrededor. Si tú miras alrededor, no estamos en una situación normal hace ya algunos años. No hemos vuelto a niveles pre-COVID. No estamos como el COVID, donde sí estaba todo de terror, pero tampoco hemos vuelto a tener una estabilidad. Y aparecen otras situaciones, ya no el COVID, ahora aparecen otras situaciones que pueden ser hasta climatológicas, sociales, no sé, como el tema de la piratería. Claro, alguien me puede decir, oye, pero yo qué tengo que ver con la piratería en el canal de Suez y eso no me afecta porque yo estoy acá en Callao. No es cierto, no es cierto que no te afecte. Por ejemplo, si las líneas pasan por el canal de Suez y ahora no pueden, porque hay piratería, van a tener que bordear África para llegar a Europa, ¿verdad? Para llegar a Europa más rápido, necesitan más naves, porque es mucho más distancia. ¿De dónde van a sacar esas naves? Le van a decir a Latinoamérica, oye, sorry, ¿cuántas naves tienes tú ahorita? 50. Bueno, dame 10, porque necesito cubrir, tapar el hueco que está allá en el canal de Suez. Y esa es una cuestión invisible que no lo ves, pero te afecta. No basta con decir el canal de Suez está a 10.000 kilómetros de acá y a mí no me afecta. No es así. El transporte marítimo es como un conjunto de óvalos gigantescos y basta que un óvalo se pare para que el resto se comience a resentir. Si tú comprendes el negocio a ese nivel, lo vas a entender. No es, bueno, lo que pasa en otro continente no me pasa a mí. No, no es así. Ojalá fuese así, pero no es. Y bueno, hay diferentes situaciones a nivel mundial que están afectando el transporte marítimo. Seguramente alguien de naviera lo podrá explicar mejor, pero pasa. Y bueno, yo tengo por ahí algunas infografías que más o menos explican lo que está pasando. Con gusto los puedo compartir a través de Estefania, si desean. ¿No? Que es una especie de overview mundial que explica un poco las razones de toda esta inestabilidad del transporte marítimo. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, a nivel de tendencias, sí, pues, ¿no? La digitalización, que sí, bueno, el COVID lo aceleró y ya la digitalización vino para quedarse, ¿no? Que en algunos aspectos le ha hecho mucho bien al negocio, lo ha dinamizado, lo ha hecho más eficiente, y en otros quizá no tanto, pero en líneas generales es positivo, como todo, ¿no? Y una mayor integración, ¿no? En el tiempo, en un tiempo cada vez más cercano, no sé si ustedes están al tanto de lo que hace el Mincetur con la BUCE y eso, ¿no? Ellos lo que quieren es una plataforma única donde estén todos conectados y eso va a pasar en el tiempo, ¿no? En otros países existe, ¿no? En España existe una comunidad portuaria, no me acuerdo el nombre exactamente, pero le llaman comunidad portuaria donde es que es como un centro digital donde todos los operadores aportan información y cuando tú quieres consultar algo, todo está en un solo lugar, ¿no? Es alucinante. Pero claro, para eso hay que eh, integrar pues a todos los operadores, y es un poquito complicado, pero se puede hacer y bueno, creo que el camino es ese y seguramente se vienen más sorpresas a ese nivel, ¿no? Bueno, conclusiones y reflexión están aquí. Am, bueno, como ya dijimos, un envío sí sí no opera buques, pero es fundamental en la logística marítima, emite su propio conocimiento de embarques también y permite generar ahorros a través de la sinergia de compartir espacios y riesgos en un solo contenedor para diferentes exportadores. Y como dijimos, permite importadores y exportadores optimizar costos y flexibilidad de envíos a través del servicio del envío CC. Lastimosamente no estamos regulados como tales en la legislación peruana, como ya explicamos hace un rato. No existe diferencias entre un envío CC y forwarder para la ley en sentido plano, tanto en legislación como en sanciones. Solamente nos llamamos agentes de carga internacional todos, ¿no? La terminología envío CC o consolidador
o freight forwarder no están para en nuestra legislación como tal. Y bueno, al final, lo último, pero en realidad no para nada menos importante, de hecho creo que es lo más importante para mí por lo menos, es que no tenemos una base formativa académica. ¿A qué me refiero con una base formativa? No hay donde estudiar para ser agente cargo. Y eso creo que es algo que tiene que trabajarse y mejorarse en el futuro porque la capacitación académica es lo que va a hacer que el negocio sea técnicamente mejor y más eficiente, ¿no? Entonces, al no haber capacidad, al no haber base formativa académica, lo que nos queda es el aprendizaje práctico, ¿no? O pragmático. Conforme nos va pasando, vamos aprendiendo. Conforme me voy equivocando, voy aprendiendo. Conforme me van descontando porque me equivoqué, voy aprendiendo. Pero esa no es la forma correcta de aprender. ¿Es lo que hay en el mercado? Sí, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es una base formativa que nos dé una visión amplia de esto que hemos hecho hoy. Es simplemente una cosa súper chiquita, pero ojalá algún día se plasme en algún curso, un diplomado o una exigencia obligatoria para ser agente de carga, ¿no? Me encantaría. La verdad que es un sueño que tuve hace un tiempo. Intenté plasmarlo en la asociación, pero bueno, no, por alguna razón no sé. A nivel de reflexión, pues bueno, sí, pues somos el eslabón invisible, no porque no existamos o no nos vean, sino invisible porque no estamos regulados y nuestra operatividad no está definida, ¿no? Legalmente hablando. Está definida porque la operativa lo va denominando así, pero si uno busca la operativa, parte de lo que hemos hablado hoy, sobre todo lo de los flujogramas, si tú buscas encontrar eso de alguna manera publicado o regulado en las normas, no lo hacen. Y a eso me refiero con el eslabón invisible, ¿no? Y bueno, aquí están las preguntas. No sé si tiene tiempo, lo que quieran, yo todavía tengo Sí, sí, sí. 15, De tengo hecho 15 hay minutitos, así unas que preguntas pendientes, Eduardo. Vamos a ir por Yanira, que fue un comentario y una pregunta adicional que hizo Yanira. Estoy buscándola. Ya, ok. Creo que estaba haciendo referencia a la emisión de Vélez cuando estábamos hablando del Express Release, Telex Release y demás. Y pues ella complementaba que, de acuerdo a sus conocimientos, depende del acuerdo o negociación. Ahora, pregunta, ¿el release también es dependiendo del país, correcto? claro, pero acuérdate que acá en el Perú no, al igual que lo que estamos hablando, tampoco vas a encontrar telerelease, express release o telex render. Esa terminología no está incorporada en Ujú. nuestra legislación. De hecho, el BL aparece en nuestra legislación en la ley de títulos valores, porque es un comprobante de pago. Es considerado un título valor y es considerado un comprobante de pago, pero no existe la formalidad de la emisión eh, regulada. Entonces, desde ese punto de vista, que no existe el tecnicismo, la aduana acepta lo que el mercado acepta. Eso tampoco está escrito, pero así es como funciona, ¿no? Claro. Ahora, ahí, por ahí también leíste el saludo de Joan, que te enviaba un fuerte abrazo, ex MSL, ¿no? Sí, Tengo sí, ahí la sí. pregunta de Benito que dice, como envío UCC por los fletes LCL cerrados en origen, ¿se ha considerado a través del tiempo bajar los gastos en destino para ser competitivos con los fletes que se cierran en origen? Bueno, eso corresponde a políticas comerciales propias de cada envío. Sí, sí, si yo te respondo, te voy a hablar por la empresa en que trabajo y no de manera general. Y yo no he venido hoy a hablar en representación de mi empresa, por lo tanto no te puedo responder. Eso no significa que no quiera o no pueda, sino lo que trato de decir es que las políticas comerciales obedecen a cada empresa y yo haría mal en generalizar o haría mal en juzgar porque una hace una y hace la otra. Evidentemente, nosotros sabemos que en el mercado las cargas que se cierran en origen suelen pagar costos más altos en destino, ¿no? Pero habría que ver cuál es la negociación que está detrás de eso. Y en cada caso, y el importador no tiene visibilidad, por eso hace un rato
comenté que la recomendación es costear tu importación antes de traerla. Eh, y tu forma de negociar con tu proveedor va a depender de la habilidad comercial que tú tengas, ¿no? No, esa habilidad o falta de habilidad no puede traducirse en en un aprovechamiento de la gente carga, porque la gente carga no tiene nada que ver. El que negoció mal fuiste tú, no es la gente carga. De hecho, la carga ha venido consignada a mí y yo ni siquiera sabía que tú has negociado una carga. Yo me entero cuando llega, pero ya negociaste mal desde origen. Y lo que suelen hacer algunos clientes es responsabilidad a la gente carga y decirle, oye, ¿por qué me cobras esto? ¿Por qué me cobras lo otro? Y yo a veces le pregunto si negociaron algo. No, es que el chino me dijo que ya no me iba a cobrar nada. Bueno, te mintió. Y esa no es culpa mía. Entonces, la recomendación siempre es el control de los costos, ¿no? Aprender a negociar. Y sí, yo he visto muchos casos de reclamos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, cada empresa tendrá que responder por lo que ocurra y generalmente eh, lo que se le pide al cliente es eh, presionar a su proveedor para que renegocie lo que sea que haya negociado en origen, ¿no? Que no lo ha negociado conmigo, lo ha negociado en origen, yo no participo de eso, ¿no? Pero como agente en destino tengo que aplicar lo que se me instruye, entonces digamos que el problema está en origen, ¿no? Pero el problema no es porque esté en origen, sino porque el problema nace de una mala negociación. Y no es una negociación de la gente carga, sino del comprador con el vendedor. Generalmente le pasa a los primeros importadores, ¿no? Porque aquel que ya conoce la operación sí lo negocia previamente o trata de no comprar en FOB, ¿no? O, perdón, no trata de no comprar en SIF, sino trata de comprar en FOB o en SBOT para él controlar el 100% de su operación y de esa manera controlar el 100% de sus costos también, ¿no? Vamos ahora por la pregunta de Gigi Romero. Ella consulta, perdí la pregunta, acá está, listo. Buenas noches, yo tuve un caso de importación FCL. El contenedor contaba con canal verde, pero cayó a una ejecución de una ACE, acción de control extraordinario de inspección de mercancía, y tuvieron que abrir el contenedor y revisar la carga. Creo que eso más que nada es una intervención, ¿no? Bueno, las acciones de control extraordinario son potestad de la aduana, ¿no? La aduana tiene el derecho literal de detener, abrir y hacer lo que quiera con tu carga cuando quiera, ¿no? De eso se trata el concepto de potestad aduanera, ¿no? Y generalmente lo hacen no porque quieren o les da la gana, sino porque la aduana tiene sus factores críticos de análisis, que desde que uno manda el manifiesto, ellos ya van viendo qué tipo de mercancía a ellos le podría eventualmente representar un riesgo, carga de contrabando, carga subvaluada, insumos para drogas, etcétera, y ellos detienen ese tipo de cargas para inspeccionarla y es una discreción de ellos, nadie puede participar de eso, ¿no? Lo malo es que cada acción de control extraordinario tiene un costo y ese costo lo paga el importador o le retrasa su envío, ¿no? Yo creo que más el comentario salía porque es Canal Verde y supuestamente en Canal Verde no debería haber ningún tipo de No, es que revisión. no, la potestad aduanera no tiene nada que ver con el canal que tengas tu mercancía. Es más, ellos Ok. pueden ir hasta tu almacén. Ya retiré y así, pero yo soy la aduana y lo quiero ver y no te pueden negar. Justo Así también que, Andreita Delgado decía y acá atado, está. haciendo referencia a Acabo de atado, que ver es ese una jerga de comentario. Transmares o ECU. Es, sí, de hecho, Rey. No es una jerga, es un proceso interno del sistema de nosotros. Ok, Nosotros le llamamos atado, ¿no? Básicamente es vincular un BL de origen a un routing order preexistente. Es de esos. Es poner un número nada más, pero la forma en que lo dice me da risa. ok. Tengo consulta de Yanira, donde ella pregunta, ¿no? Si yo cuento con una carga de importación y declarar la máster, y debe declarar, me imagino, y debe declarar la máster con 30 bultos, su HBL logró, no sé si en todo caso, Yanira, puedas abrir tu micrófono porque sí no entiendo mucho cómo, eh, cómo actualizar la pregunta, pero bueno, va por ahí, ¿no? Dice Eduardo, si yo cuento con una carga de importación
y declar la máster con 30 bultos y mi HBL logró corregirlo y transmito 31 porque finalmente es el bulto correcto, ¿habría algún problema con no corregir el MBL? A ver, para responder esa pregunta habría que situarnos un poco en el momento en que eso ocurre. Yo como agente de carga no puedo transmitir 31 si el máster fue transmitido con 30. Tengo que transmitir 30 también, obligatoriamente. Así que para yo poder transmitir 31, tengo que haber previamente corregido el máster a 31. No puedo hacer esa incongruencia. No puedo. Claro, se puede decir que todo empieza desde Porque arriba. eso va a generar una inmovilización de ese bulto excedente. Ok. Listo. Por ahí también ya, bueno, les estaba pidiendo por favor su feedback con respecto a cómo ustedes sienten que ha ido este talk portuario. Para mí he aprendido cosas nuevas, de hecho, también el término atado. Y pues por ahí tenemos el comentario de Andrea, que estaba dando soporte a una de las preguntas acerca de mayor tiempo de tránsito y más costo. Benito por ahí acotaba que se necesita de una escuela de ejecutivos. Y pues de ahí José Zavala agradecía por estos espacios y luego tiene, sí, tiene regulares preguntas. No sé si puedes verlas. Sí, Eh, dice, ¿cómo podemos mitigar los riesgos del daño en cargas que vienen en bulk vessel? O sea, carga bulk, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿México y Canadá repercutirá a los fletes? Tercera pregunta, ¿qué opinión tienes sobre las plataformas de inteligencia comercial con Veritrade, que desde el 2024 están restringiendo su información, como la de Shipper y Consignee? Y la última y no menos importante, ¿su compañía ya tiene el servicio de desconsolidación en el puerto de Chancay? ¿Ya hay servicio de las navieras, por ejemplo, del puerto de Tianjin, Chancay para carga general? a ver, sí, bueno, creo que José puede ser ¿Quiere, invitado, puede sí, ser invitado para un próximo talk. quiere abrir el micrófono, creo, José? Sí. A ver, a responder rapidito nomás porque no hay mucho tiempo. ¿Cómo mitigar los riesgos de daño en una carga que viene en bull vessel? Bueno, en cualquier tipo de barco. Mitigar la carga no necesariamente pasa por contratar una póliza de seguro, que es la primera reacción que seguramente muchos van a tener, ¿no? Ah, bueno, para evitar riesgos voy a contratar una póliza. Bueno, no, en realidad no tan, esa es una forma, pero en realidad la mejor forma es el cuidado de la carga que estás trayendo. Si tu carga está correctamente embalada, señalizada, etiquetada, las instrucciones de manipulación, de refrigeración, eh, de apilamiento están correctamente plasmadas, entonces eso es lo que mitiga el riesgo, porque el seguro no mitiga un riesgo, el seguro simplemente lo repara económicamente siempre y cuando corresponda. Pero mitigar un riesgo significa tener el cuidado sobre la mercancía suficiente para asegurarme que todos los actores intervinientes de la cadena van a tener el cuidado que corresponda dependiendo del tipo de carga que tenga, que puede ser N, ¿no? Vehículo, máquina, perecible, bueno, no sé. Y cada producto tiene su cuidado muy particular. La pregunta 2 por la guerra comercial entre repercutiría en los fletes, no sabemos, porque lo que repercute en los fletes no es la guerra comercial, lo que repercute en los fletes es la falta o aumento de volumen de mercancía. Cuando hay una sobreoferta de mercancía eh, o una baja de mercancía, los fletes van a variar. Cuando hay poca carga, los fletes bajan, ¿verdad? Campaña, por ejemplo, campaña navideña, julio, agosto, todo el mundo quiere importar para traer en septiembre, octubre, tener la mercancía de Navidad. En esos meses los fletes te van a costar más caro, ¿no es cierto? Que en enero, por ejemplo. Estoy hablando en voz alta, pero normalmente es así. La volatilidad, esta es una cuestión comercial que puede influir, sí, pero ¿cómo influye? Influye en el volumen de manejo de carga que se va a manejar entre esos países y que a la larga va a afectar a todos los que están en ese itinerario, ¿no? Porque no es el barco solamente de China a Estados Unidos y China a México. O sea, esos barcos hacen un itinerario y los puertos intermedios o posteriores también se afectan.
¿Qué opinión tienes sobre las plataformas de inteligencia comercial que están restringiendo su información como la de Chipre Inconsigni? Bueno, yo no uso las plataformas comerciales porque soy gerente de operaciones, así que Ujú. la verdad veo en algunas reuniones, pero no es que yo las use. Y la información de Chipre Inconsigni se restringe, ya está en el Aduanet. Si tú entras a la Aduanet a cualquier manifiesto y quieres ver quién es el shipper de una carga, por ejemplo, entras a formato B de la DUA y no lo vas a, de la DAM y no lo vas a ver. La aduana ya lo oculta. ¿Por qué? Porque las organizaciones, los gremios de importadores pidieron a la aduana que oculten esta información porque es sensible comercialmente, a nivel de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que las plataformas comerciales lo oculten. Quien lo oculta es la propia aduana. Listos. ¿Mi compañía Eduardo, tiene un servicio de consolidación? No, mi compañía no tiene ese servicio de consolidación y ninguna lo tiene, ni lo tendrá. ¿Por qué? Porque nosotros no desconsolidamos. Los que desconsolidan son los depósitos temporales. Entonces la pregunta correcta es, ¿existe algún depósito temporal en Chancay que puedas consolidar carga? La respuesta es no. Tienes que traer tu contenedor a Callao y desconsolidarlo en Callao. Por ahora. Quizás aparezcan más adelante, pero en este momento no. Muchas listo. gracias, señor Eduardo, muy amable. Sí, he escuchado muy atentamente las respuestas. En referencia a la primera pregunta, sí, estaba refiriéndome a los bultos de Bull Vessel por acero, ¿no? Que se trae de China o de Turquía, y a veces ellos solamente, o los proveedores ofertan en, en carga, en buques de bulk. No, en la segunda pregunta, sí, bueno, esta es creo de la guerra comercial, sí, bueno, pues México está entrando con más arancel a Estados Unidos y bueno, de repente por ahí si México decide ir a otro mercado, quizás por ahí se pueden reducir los precios de algunos productos de México, ¿no? Que tiene también algunas materias primas interesantes. Y en la tercera pregunta, sí, la inteligencia comercial sí hay plataformas que comercializan esa información y es muy importante para los importadores porque ahí se puede ver precios, nuevos mercados, ¿no? Y justo en el 2023, 2024 ya está restringido, ¿no? Pero otras aduanas como colombiana, ecuatoriana, sí todavía lo muestran, ¿no? Pero mi pregunta era si es que esto es temporal o ya será definitivo, ¿no? ¿No? Y la última pregunta, sí, ¿no? Bueno, como decían que el puerto de Chancay, sí, bueno, el puerto de Callao tiene mayor frecuencia de carga. Puerto de Chancay, bueno, ahorita por lo que veo solamente son autos eléctricos que están entrando, así que ¿cuál sería la tendencia, ¿no? Si con la variable de que menos tiempo por ejemplo, de tránsito, qué tan interesante, qué tan buen prospecto podría ser, ¿no? ¿Ya? Sí, yo he trabajado en depósitos temporales, agencia de carga y también importadores, ¿no? Y por eso siempre muy bueno su espacio y los felicito y los mejores deseos para ambos. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, ojalá que el puerto de Chancay siga creciendo, ¿no? La inversión que han hecho ha sido muy grande y las expectativas son grandes también. Hay que darle tiempo que vaya madurando, el país se va a ir acomodando y bueno, veremos cómo va, pero de hecho creo que es algo positivo para el país y ojalá que siga sumando y desarrollándose con el tiempo, ¿no? Ya el mercado dirá qué tanto crecerá o no, es un tema un poco de largo plazo, creo yo, ¿no? Tenemos ya dos últimas consultas, Eduardo. Más bien, muchas gracias por la paciencia con las preguntas. La primera es de Carmen, o ya la penúltima es de Carmen. Si puedes contarnos una experiencia, algo cortito de repente que haya marcado tu larga trayectoria profesional, porque queda más que sentado de que tienes mucha experiencia en este maravilloso sector. Así que algo cortito de repente que te haya marcado profesionalmente. Bueno, sí, hay varias cosas, pero hubo una persona, sin que esto signifique que los demás no, una persona que se llamaba Jorge Anticona, era representante legal en AUSA, lamentablemente por el COVID se lo llevó, pero él era un tipo que yo me acuerdo, yo hacía proformas en aquella época. Y para hacer proforma resulta que tenías que saber un montón, porque qué partida le pones, cuánto cuesta una descarga, si es F, si es L, es complicado, ¿no? Hacer proforma. Parecía fácil, pero la verdad era bien complicado y era un puesto muy rico porque aprendías muchas cosas. Pero yo tenía que pararme siempre a preguntarle a alguien, ¿no? Oye, ¿esto cómo es? ¿Y esto cuánto costaría? Y así tenía que preguntar y preguntar y iba aprendiendo. Pero un día
Me llama un cliente y me dice, necesito que me cotices una importación temporal y aparte de la proforma, me manda los datos, todo. Y aparte de la proforma, quiero que me asesores para obtener mi carta fianza. Y yo jamás había escuchado ese término, carta fianza. Y dije, le digo, ¿me puedes esperar en línea 5 minutos? Sí, me dice. Y me voy donde Jorge, que en paz descanse. Y Jorge, pues, era un tipo, tú nunca lo habías apurado, ¿no? El tipo siempre iba a su ritmo, suave, pero era un tipo, un capo, era un capo, ¿ya? Siempre tranquilo, siempre te transmitía esa tranquilidad en medio de la tormenta que pudiera haber. Muy académico. Entonces le trasladé la consulta del cliente y le digo, ¿qué es una carta fianza? Ah, me dice, espérate, y se para, y él aquí detrás tenía una biblioteca. Pero en esa biblioteca eran los libros que en esa época, no sé si existen ahora, pero se llamaban los BLAE, ¿no? Que es la Biblioteca Legal de Asesoría Empresarial, que básicamente eran unos tomos, así de gruesos, que eran los compendios de toda la norma y que se renovaban año tras año. O sea, toda la norma aduanera él la tenía acá en 20 tomos, ¿me entiendes? Y se para, ¿no? Con esa... Yo apurado y estresado porque el cliente lo tenía en la línea, y él agarra un tomo, va al índice, encuentra la página, abre el tomo en la página X y me dice, léete de aquí hasta que acabe este capítulo. Y digo, Jorge, pero yo tengo al cliente en la línea, o sea, si me pongo a leer todo eso, ¿no me puedes decir el resumen? Le dije así. Y me dijo, ¿estás apurado? Y yo no, pero el cliente sí. Ah, bueno, tienes que leer. Entonces me llevé el tomo a mi sitio, le dije al cliente, oye, estoy esperando respuesta de mi representante legal y te llamo en breve, y me puse a leer. Cuando terminé de leer, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando terminas de leer la norma aduanera, tú agarras la norma aduanera porque tienes una duda, ¿sí o no? Y cuando terminas de leer la norma, tienes 10 porque no entiendes el texto, o sea, la forma de redactar de los abogados es confusa, ¿no? No es directa. Entonces, deja mucho la interpretación. Entonces, ya no volví con una pregunta, sino con 10. Y decía, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? ¿Qué significa esto? Me decía, ya ves, a través de la lectura has aprendido. Si yo te lo decía rápidamente, es así, tú no ibas a aprender. Y él hacía eso constantemente. Yo era joven y yo renegaba cada vez que él me hacía eso. Pero gracias a él yo aprendí, desarrollé ese hábito de leer y de aprender y de meter un poco más de tiempo para poder entender concienzudamente algo y no solamente a nivel rapidito, "Ay, a ver, dime la definición de una línea o el resumen y ya, no. Así que Jorge sí fue una de las personas que me marcó mucho en mi vida y es un hábito que yo tengo hasta ahora. Quizá ya no leo como antes, pero sí se lo inculco a los chicos cuando puedo, ¿no? Claro, una agencia de aduana quizá tiene más temas que una agencia de carga, Claro. pero fue súper, súper, súper interesante, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir al menos esta anécdota. Y sí, de hecho, muchos líderes impactan de manera positiva en nuestras vidas y qué bonito que por ahí te hayan incentivado el tema de la lectura. Renzo nos comenta o pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de seguros se activan en el caso de que llegue menos carga a destino? Se me ocurre parecido al ejemplo del caso práctico, ¿no? Sí, bueno, en realidad los seguros no se activan hasta que, para empezar, tiene que haber un contratante que debe sentirse perjudicado por lo que ha pasado. En este caso debería ser el dueño o consignatario de esas mercancías, siempre y cuando haya coberturado su carga con una póliza de seguro, él, ante la evidencia de que no ha llegado uno o X bultos, él tendrá que pagar la prima de seguro que corresponda y, y activar el seguro para que éste haga una investigación y determine si corresponde indemnizarlo, con cuánto lo indemnizará y volteará contra aquel que considere responsable si es que hubiese. Entonces, el seguro lo que va a hacer es un análisis de la situación para determinar responsables y determinar si ese sujeto es, eh,
digamos, puede recibir la indemnización o no, porque, por ejemplo, si tú no embalas bien tu carga, eh, la insuficiencia de embalaje puede hacer que no te indemnicen, porque eso es el seguro lo interpreta como una dejadez. Y dice, oye, si tú no te has preocupado de tener el cuidado suficiente para tu propia carga, es decir, no le has puesto el embalaje apropiado, entonces no puedes reclamar porque tú no has sido diligente con tu propia carga. Entonces, si tú no eres diligente con tu propia carga, ¿cómo te voy a indemnizar yo? Es una cláusula que tiene el seguro, mucha gente no la conoce, pero mucha gente se ha topado con eso. O de repente llegas a una solución comercial, pero una solución comercial es porque eres mi cliente, que no es lo mismo a que tengas razón. Son cosas distintas, ¿no es cierto? Pero bueno, tú sabes que hoy en día casi todo va por el lado comercial y no por el lado formal, porque por el lado formal mucha gente pierde, ¿no? Pero bueno, así funciona. Así es. Mira, Eduardo, agradecerte nuevamente por tu apoyo, por tu tiempo. Por ahí hay agradecimientos. Gracias, Eduardo. Muy top. Bueno, gracias, Eduardo y Stephanie, por el espacio. Gran mensaje por parte de Paula. Buena experiencia para inspirar la historia que nos comentaste. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta ponencia, Magíster Eduardo. Muchas gracias por la ponencia y organización del evento. Adriana por ahí me escribió por interno, creo que de repente por equivocación, pero pone muchas gracias a ambos por, como siempre, magníficos estos talks portuarios. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y por brindarnos de tu experiencia referente a esta carrera tan linda que elegimos. Y por acá tengo una pregunta. Disculpa, Eduardo, que nos estamos excediendo un poquito. Si bien los agentes de carga no necesitan un representante aduanero, ¿qué puesto en cara los procesos aduaneros del agente de carga? ¿El personal administrativo de operaciones? ¿O hay de repente un área legal? No, eso recae en la jefatura de operaciones si hubiera, y si no, en el asistente de operaciones a cargo, ¿no? Sí, pues porque en mi experiencia, la mayoría de los gerentes generales tienen un corte comercial y no se preocupan mucho de la parte aduanera o legislativa aduanera o técnica aduanera. Nuestra complejidad no es tan grande, tan profunda como el de un agente de aduana, es por eso que no necesitamos un personal, digamos, un representante legal como sí tiene un agente de aduana. Pero eso no quita que aprendamos. Yo, por ejemplo, como tip les puedo decir, ¿no? Si ustedes condensan o extraen los artículos de la Ley General de Aduanas, del reglamento de la Ley General de Aduanas, de la tabla de sanciones y el manifiesto de carga, bueno, súmale registro de operadores también, de esas 5 normas, y solamente extraes los artículos que tienen que ver con agente de carga, no te van a salir ni 10 páginas. Así que la pregunta es, ¿puedes leer 10 páginas? Sí puedes. Así que hazlo. Ya, último comentario de Carmen, nos comenta que ella hizo sus prácticas en UniEx Sí, Shipping. sí, me acuerdo de Eh, Carmencita. Te Salud. desea éxitos, Eduardo. Y pues Javier Melgarejo le pone ahí el toque humorístico. Bueno, digo humorístico porque es saliendo un poquito de lo que estamos hablando. Buenos talks de esta semana. Arriba Universitario, Eduardo dice. Y por Eso. último, y no menos importante, la última pregunta ya, la cerecita del pastel. ¿Para agentes de carga debes obtener alguna autorización de Estados Unidos como envió UCC? No, no, porque estás operando en el Perú, no necesitas un permiso de Estados Unidos. Listo, Eduardo, te agradezco. Igual les pido por favor que puedan activar sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal, se podría decir. Vamos a dejar de compartir, Eduardo. A ver, un segundito, voy a tomar. eh, Solo apretas el botón compartir y ahí ya entiendo, dejas de compartir. Igual como les digo, los que pueden prender sus cámaras, les agradecería muchísimo. No sé cómo recuperar la pantalla, pero ahí voy a intentarlo. Muchas gracias igual a los que se han ido conectando.